Continuemos acá entonces con el divisor de corriente. El divisor de corriente nos dice que es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes resistencias conectadas en paralelo. El divisor de corriente satisface la ley de corriente de Kirchhoff. Fíjense que en este caso tenemos 4 resistencias que se encuentran en paralelo. Sin embargo, lo que corresponde a R1, R2 y R3 no nos están indicando, en este caso, e identificando como una R total. Fíjense la flechita azul, acá nos dice que entonces R total va a ser el resultado de estas 3 resistencias en paralelo y le están llamando R total. Es decir, que la configuración nos quedaría una fuente de corriente en paralelo con 2 resistencias, una resistencia llamada Rx y una resistencia llamada R total. En sí, la configuración para aplicar el divisor de corriente es de esa manera, es decir, solamente tienen que tener 2 resistencias en paralelo y una fuente de corriente. Sin embargo, bueno, les traigo este caso para también aplicar el divisor de corriente, que se puede simplificar a las 2 resistencias que corresponde para aplicarlo, y bueno, y sería la siguiente manera, es decir, Ix, que en este caso es la corriente que pasa por la resistencia X, ¿ok? Entonces va a ser igual al valor de la resistencia que tiene al frente, en este caso la resultante de haber simplificado todo esto, que se llama R total, entre la sumatoria de las 2 resistencias, que sería Rx y R total, multiplicada por I total. Entonces ahora, si es el caso que quisiéramos la corriente en R total, entonces vamos a aplicarlo de la siguiente forma. Es decir, esa corriente en R total va a ser igual, ya sería la resistencia que tiene al frente, porque solamente están involucradas 2 resistencias. En este caso, la que tendría al frente sería Rx, multiplicada por la I total y dividida entre la sumatoria de Rx más R total. Acá tenemos un circuito. Fíjense que aquí le estoy diciendo que, bueno, que tenemos para aplicar el divisor de corriente, y dice, para el circuito de la figura, aplique la fórmula de divisor de corriente y compare el resultado, aplica la ley de Ohm. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo realicen. Necesito que por favor vayan tomando los apuntes, como les decía en clase pasada. O sea, lo que es importante, todo lo van anotando. En este sentido, esto es importante para que lo anoten. Y este ejercicio, bueno, ya posteriormente se lo estaré pidiendo. Acá el ejercicio como está, ya está simulado. Y a través de la herramienta que les mencionaba, que se llama el Every Circuit. Acá nos tenemos una fuente de corriente de 1 mA y tenemos 2 resistencias de 1 kΩ. Según el simulador, por acá va a circular, es decir, por cada una de las resistencias va a circular una corriente de 500 microamperes. Entonces acá, bueno, vamos también a tomar nota de lo que corresponde a estos submúltiplos. Es decir, 1 mA es 1 por 10 a la menos 3 amperes. Y 1 microampere va a ser 1 por 10 a la menos 6 amperes. Eso es importante que lo tengan por allí anotado. Ahora, cuando yo les diga a ustedes que comparen con la ley de Ohm, es de la siguiente forma. Es decir, ustedes simplifican esto, ya sabemos que como tenemos 2 resistencias que tienen igual valor y están en paralelo, va a ser entonces la mitad. 1 kiloohmio, si lo llevamos a ohmio, sería 1000 ohmios, porque tenemos el múltiplo de K, que es 1000. Entonces tendríamos 1000 ohmios entre 2, nos quedaría 500 ohmios. Ese sería el resultante del paralelo de estas 2 resistencias. ¿Ok? Entonces allí le coloqué un voltímetro, en este caso es un instrumento que me permite medir esa caída de tensión o voltaje en cualquier elemento. En este caso estamos hablando de una resistencia en particular, que es la resistencia de 500 ohmios. Fíjense que allí inclusive nos da una polaridad, nos dice que es más menos. ¿Por qué nos da esta polaridad más menos? Porque fíjense que el sentido de la corriente es en sentido horario. Entonces aquí también vamos a ir aprendiendo que cuando tengamos una fuente de corriente,
de acuerdo al sentido horario, vamos a polarizar la resistencia como más menos, de acuerdo a como nos indica aquí el voltímetro. Entonces, si yo digo que aquí nos va a dar un valor de 500 milivoltios, ¿que de dónde saldría? Bueno, sería el resultado de aplicar la ley de Ohm, es decir, ¿qué corriente pasa por la resistencia de 500 ohmios? La fuente de corriente de 1 miliampere. Si multiplicamos 1 miliampere por 500 ohmios, eso nos va a dar 500 milivoltios. ¿Ok? Ahora bien, una vez que yo tengo los 500 milivoltios, este voltaje, fíjense que es el extremo que tiene la resultante de haber realizado el paralelo. Esos dos puntos, fíjense que esos dos puntos no se están perdiendo. O sea, en este caso, o sea, yo puedo decir aquí, yo puedo nombrar aquí como letra A y como B. Tengo aquí un conductor, por supuesto también va a ser A, y aquí también vamos a tener B. Entonces, al final, cuando yo haga este resultado, me va a quedar esto identificado como A y B. Es decir, que aquí debería estar la letra A y la letra B. Con esto estoy diciendo que tenemos el mismo voltaje. Entonces, si yo me devuelvo al circuito original, que en este caso es este que tenemos acá, entonces yo puedo dividir 500 milivoltios entre 1 kilo ohmio. ¿Por qué? Porque estoy aplicando allí la ley de Ohm. Y la ley de Ohm ya sabemos que para determinar la corriente sería el voltaje que tiene el elemento dividido entre ese valor, que en este caso estamos hablando de una resistencia de 1 kilo ohmio o de lo mismo de 1000 ohmios. Entonces, bueno, con esta aplicación sí me gustaría que por favor lo realizaran, a ver si me expliqué, y bueno, cuando nuevamente yo esté interactuando con ustedes, entonces allí les voy a preguntar. Ok, aquí tenemos ahora lo que corresponde al divisor de tensión. Ya también, esto es una topología específica. Para aplicar divisor de tensión es necesario